la locura. Bien, José, ¿desde cuándo escribes? ¿Recuerdas de qué trataba la primera de tus historias? Bueno, buenas tardes. Primero, agradecerte por esta entrevista. Bueno, yo recuerdo que lo primero que escribí en toda mi vida fue una especie de historieta cómica en la que el protagonista era un cuervo cuya familia era asesinada por un zorro. Una historia realmente muy pobre, pero creo que fue lo primero que produje soñando que era un escritor. Eso fue cuando tenía, creo que más o menos 10 años de edad. Hemos leído también que has sido un alumno muy destacado. ¿Has ficcionalizado esa etapa escolar? Sí, de hecho yo tengo la inquietud de escribir una novelita sobre mi época de colegial, pero he escrito algunos cuentos. Hay un cuento inédito que se llama La venganza de Cienfuegos, que aborda esa época de mi vida, ¿no?, del colegio, que es una etapa además muy rica en experiencias, es una etapa además muy traumatizante, ¿no?, que te deja toda una serie de huellas que creo que duran por toda tu vida, ¿no? Hablando de ficciones, por una buena fuente nos han contado que tienes recetas para algunos males. ¿Podrías comentarme alguna de ellas? Bueno, eso es parte de la conversación humorística, ¿no?, propia de un piurano como yo, que apela al saber popular, a las recetas, a los conocimientos de las abuelas, pero con el afán de divertir a mis amigos, ¿no? Por ejemplo, para el resfrío, para el susto, caldo de gallina negra, ¿no? Y es ese detalle, el color, lo que le da jocosidad a la idea, ¿no? Que ¿por qué tiene que ser gallina negra, ¿no? No puede ser una gallina blanca o algún otro tipo de gallina. Y en realidad así es como es comunicado en el saber popular, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que en Semana Santa, el Viernes Santo, era un día en el que no se nos permitía bañarnos. Ese día estaba prohibido hacer toda una serie de cosas, entre ellas bañarse, porque quien se bañara se convertía en pez. Si era mujer se convertía en sirena, si era varón se convertía en pez. Y cuando éramos niños estábamos convencidos de que era cierto. Yo recuerdo con un auténtico terror haber visto el agua almacenada en el baño y haberla tocado con la punta del dedo para ver si era cierto, ¿no? Yo decía, si de verdad un hombre se convierte en pez, es probable que la punta de mi dedo se llene de escamas. Pero claro, eso no ocurría, ¿no? O por ejemplo, nos decían que uno no debía señalar un arco iris, que si señalabas un arco iris, el dedo se te iba a llenar de pelos. O por ejemplo, esa creencia que existe hasta ahora, ¿no? Si te sale un orzuelo, no te mires en el espejo, ¿no? Es malo. Entonces hay toda una creencia cultural, colectiva, popular, que creo yo tiene una alta dosis de ingenio, de creatividad, y que todo eso lo hace muy literaturizable, ¿no? Creo que nos falta a los escritores de Piura ahondar en ese aspecto de nuestra cultura. Celebración de la muerte obtuvo un premio en el 2007. La historia se basa en el fútbol. ¿Actualmente practicas ese deporte? Sí, por supuesto. Tenemos un círculo de futbolistas escritores. Que por ahí hay un amigo mío medio tramposo que en su equipo mete de contrabando a futbolistas de verdad, ¿no? Pero bueno, es un deporte muy hermoso, ¿no? Yo creo que el fútbol casi pienso que es una forma de arte, ¿no? Si los de la Academia Sueca siguen el plan de darle el premio Nobel a personajes que no pertenecen exclusivamente al mundo de la literatura, creo que tranquilamente podrían dárselo algún día a un futbolista. Por eso el fútbol es una de mis pasiones, ¿no? No solamente veo mucho fútbol, sino que también juego, ¿no? Y por eso es que era inevitable que escribiera un cuento sobre el fútbol, ¿no? En este caso es ese cuento que se llama Celebración de la Muerte, y que está basado en la vez en que Cienciano del Cusco ganó la Recopa Sudamericana. Y fue todo un sueño, ¿no? Y produjo toda una serie de
reacciones que en el Perú resultaron inéditas, ¿no? Y esa vez en la que Cienciano ganó la Recopa Sudamericana, recuerdo que al día siguiente de la celebración, con la resaca todavía de lo celebrado, yo vi un diario, creo que era el diario Ojo, y ahí había una noticia que decía que por la alegría de la celebración, en Chimbote, en un bar, habían matado a una persona, en plan de celebrar el triunfo de Cienciano. Entonces yo junté mi experiencia viendo el partido con esa noticia. Y de ahí fue que nació Celebración de la Muerte. Si me dieran a elegir, yo diría que mi cuento favorito es Perra Memoria. ¿Cuáles de tus cuentos elegirías como favorito? Bueno, sinceramente es una pregunta muy difícil. Muy difícil porque los cuentos para un escritor son como sus hijos, ¿no? Y uno quiere a los hijos salgan como salgan. Pues, creo que es tan difícil como cuando a un padre le dicen a cuál de tus hijos quieres más. Perra Memoria es un cuento al que yo le tengo mucho cariño, porque es un cuento que creo que cala entre los jóvenes, está basado en una experiencia de la juventud. Es un cuento que no creo que sea el más logrado de los que yo he escrito, pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Es un cuento sobre la nostalgia, es un cuento entrañable. Pero hay otros cuentos que también quiero mucho, ¿no? Por ejemplo, Celebración de la Muerte, del cual hablábamos. Luego hay un cuento que he escrito hace un tiempo que se llama Grieta en la Oscuridad, ¿no? Y que es un cuento que me ha gustado mucho, le ha gustado mucho a los amigos a los que se los he compartido, ¿no? Después hay un cuento que salió en el primer libro que publiqué que se llama La Palabra Mágica. Es un cuento que no es muy conocido, pero que es también uno de mis favoritos, porque habla sobre la insatisfacción del escritor por escribir aquello que realmente quiere escribir, ¿no? En una entrevista del 2014, dijiste que tu generación marcaría un hito en la literatura piurana. ¿Crees que llegó a hacerlo? Bueno, en principio me parece que esa afirmación es natural de un joven escritor que, llevado por su entusiasmo, por su deseo de escribir algo memorable, pretenda algo como eso. Sin embargo, es cierto también que los escritores con los cuales yo surgí y he ido creciendo con los años son escritores que sin duda alguna están dejando huella en la literatura piurana, ¿no? Así que no es falsa la afirmación, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a escritores como Eduardo Valdivia, Ángel Hoyos, Josué Aguirre, Javier Víchez probablemente, y otros que ahora no recuerdo, ¿no? Pero que sin duda van a quedar en la historia de la literatura piurana. ¿Cuál es tu visión de la literatura piurana actual? Bueno, es una visión optimista. Hay escritores muy talentosos. Si nos referimos al momento actual de la literatura piurana, hay escritores muy talentosos como los que he mencionado antes y otros que vienen después, ¿no? Como es el caso de Antonio Zeta, Jean-Pierre Jodarlupo, Erika Aquino, por citar algunos nombres, ¿no? Es algo bueno de nuestra región el hecho de que los escritores no se acaban, ¿no? No se acaban, van surgiendo nuevas voces plenas de talento, y es porque seguramente venimos de una tradición muy rica, ¿no? Literariamente hablando, porque yo no sé cuántas regiones ahora puedan preciarse, por ejemplo, de tener a un Miguel Gutiérrez, de tener antes en el tiempo a Francisco Vega Seminario, Carlos Augusto Salaverry o Cromwell Jara Jiménez. Entonces, yo, respondiendo a tu pregunta, veo el proceso de la literatura piurana con mucho optimismo. En estos días a Cromwell Jara le acaban de dar acaban de anunciarlo ganador del Premio Nacional de Literatura, ¿no? Es un premio que otorga
la casa de la literatura peruana, ¿no? Y él ha dicho en una de las primeras declaraciones que ha dado que los mejores cuentos, las mejores obras narrativas están todavía por escribirse y van a venir de provincias. Cambiando de tema, también eres editor. Háblame sobre el Lengash. Bueno, los escritores peruanos en general viven unas circunstancias difíciles en la medida en la que ellos mismos muchas veces tienen que buscarse un público, buscarse editores, dinamizar todo un círculo que en una situación óptima tendría que ser más accesible, más rico, ¿no? Yo creo que para que un círculo literario o un ciclo literario más bien sea eficiente, tiene que haber pues unos autores, un público que lea, unos críticos, ¿no? La crítica a veces la dejamos de lado y es muy importante. Entonces esos círculos, esos ciclos no existen generalmente, ¿no? Entonces el escritor se ve forzado a volverse editor también, ¿no? Como ha ocurrido en mi caso. Yo fundé el sello editorial Lengash, no con afán comercial, sino con el deseo de que fuese una ventana para que los escritores, sobre todo jóvenes, pudieran publicar sus libros. Así que ahí está Lengash. Ahora estamos preparando una antología, es el tercer volumen de Metáfora, que es una publicación que recoge, digamos, cada cierto tiempo lo que se viene produciendo en la Universidad Nacional de Piura. Hablo de los escritores que estudian en la Universidad Nacional de Piura o que enseñan en la Universidad Nacional de Piura o que han sido egresados de la Universidad Nacional de Piura. Hasta ahora hemos publicado 2 números y bueno, son números que creo que son de alta calidad y contienen textos muy hermosos y perdurables. Recomiéndanos 3 libros de la literatura piurana. Bueno, es una pregunta muy difícil porque hay muy buenos libros dentro de nuestra tradición literaria, pero bueno, ya puesto bajo presión y con obligación de responder, podría mencionar, creo que en primer lugar, La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez, que creo que es hasta ahora la gran novela que se ha escrito en Piura, ¿no? Miguel Gutiérrez lamentablemente es un escritor que acá mismo no es muy reconocido ni leído, ¿no? En ese sentido hay que hacer una crítica, ¿no? a las editoriales, a los círculos de lectores, de escritores, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? se encumbran a escritores cuya obra, aun cuando es incipiente y tiene cierto valor, no representa lo mejor de lo que se ha escrito en Piura, ¿no? Creo que por eso es necesario actualizar, ¿no? la lectura y relanzar a los grandes escritores, ¿no? Otro de ellos creo que es Francisco Vega Seminario, ¿no? Y bueno, a ver, el segundo libro que recomendaría sería el libro Montacerdos, de Cromwell Jara Jiménez, ¿no? Es un cuento descarnado, absolutamente violento, absolutamente visceral, en el que se cuentan las miserias de un niño que, como dice el título, monta un cerdo y tiene que afrontar en el día a día toda la indiferencia, la violencia, la pobreza, la miseria que puede vivir un niño latinoamericano en un país como el nuestro. Es un cuento que te toca, te deja perturbado y que además está escrito con la maestría que la pluma de Cromwell Jara tiene. Y por último me gustaría recomendar un libro de poesía, ¿no? El libro es Transparencias, de José María Gaón, que es un gran poeta, es un poeta en la línea de los poetas que es capaz de escribir con las palabras más sencillas del mundo, grandes poemas, productos estéticos verbales memorables. Bueno, esos serían mis 3 libros. Eso ha sido la entrevista con el escritor José Lalupún. Muchas gracias.